Shalom, ¿cómo están, hermanos? Dios les Tal bendiga. bendiciones, buenos días a los Buenos dos, días. ¿cómo están? Bien, 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 buenos ya días. listos ¿Qué para tal de aprender. fríos? Rico, rico. Bueno, pues en esta ocasión vamos a continuar en el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Juan. Ujú. Y bueno, para no hacer esta introducción tan larga, vamos a compartir la Biblia de una vez. Bueno, ¿Listos? sí. Ok. Y nos quedamos aquí y la Reina Valera lo titula Jesús purifica el templo. ¿Y qué les parece si le damos una leída a este segmento? Ok. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, dice, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Yeshua y les dijo, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, este es el segmento que vamos a ver en este estudio. Y a ver, hermanos, ¿quieren empezar ustedes? Bueno, pues si me permiten, es muy interesante. Vamos a tratar de analizar pues aquellas palabras, ¿verdad?, que pudieran confundir o que han confundido hasta ahorita en muchas religiones. Por ejemplo, dice, el verso dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y ahí algunos interpretan que las santas convocaciones de Levítico 23 son exclusivas, ¿verdad?, de los judíos, de la tribu de Judá. Por este texto, quizá. Bueno, vamos a notar algo. Tanto en Juan 2:13, que estamos leyendo, como en Juan 5:1, vamos a confirmarlo. También dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y también vuelve a hacer el comentario que subió Yeshua a Jerusalén. Y en Juan 6:4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿sí? Entonces aquí pudiera parecer que el Eterno o el Señor Dios hizo unas fiestas que son exclusivas para los judíos, pero vemos en toda la escritura que Dios no hace excepción de personas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pero en Juan 10:22, me gustaría que lo leyéramos así rapidito. También hace referencia a otra fiesta. Dice, Juan 10:22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Pero aquí no dice que es una fiesta de los judíos, ¿sí? Entonces vamos a revisar esto. Los samaritanos que viven en el norte, que representan a los israelitas de las 10 tribus perdidas y que se mezclaron con otros pueblos, sabemos entonces que el reino, ¿verdad? Recordamos que el reino ya se había dividido, que el reino del norte con Jeroboam había cambiado las fechas, el sacerdocio y el lugar donde se debía adorar y celebrar las fiestas o santas convocaciones. Ellos celebraban diferente entonces a los judíos del reino del sur, ¿sí? Y la fiesta de Hanukkah de dedicación que mencionan en Juan 10:22 que ya leímos, bueno, era celebrada exclusivamente por el reino del sur, ¿sí? Eh,
bueno, ¿qué sucedió? Bueno, la historia la conocemos en el libro, en el tiempo de los Macabeos, también en el libro de los Macabeos. Y Juan está hablando a los samaritanos, ese es su auditorio. Por eso hace estas aclaraciones, por eso es necesario aclarar, ¿verdad? No es que las fiestas son exclusivas de los judíos, porque hemos leído ya que en Levítico 23 dice, estas son las fiestas de Adonai para Israel, o son las fiestas de Dios para Israel. Y hemos entendido en toda la escritura que Israel está conformado, el Israel bíblico, de las 12 tribus, incluyendo los judíos, que es una tribu nada más, pero también todos aquellos, ¿verdad?, que hemos conocido al Dios de la Biblia y a través de Yeshua somos injertados en ese pueblo llamado Israel, ¿verdad? Entonces, Juan hace una distinción en cómo celebraban los samaritanos y cómo celebraban los judíos. Y estaban por celebrar Pesaj. Ese es el contexto, ¿no? Y entonces Juan aclara que Yeshua iba a celebrar como los judíos según la Torah, ¿sí? Entonces muy interesante y creo que sí aclarar, ¿verdad? Por qué hace referencia Juan la fiesta de los judíos, ¿no? Amén, amén. Ahí, bueno, igual sí puedo hacer un comentario también para complementar un poquito lo que comenta Emilio. Igual de la misma manera, al inicio del texto, donde nos dice, estaba cerca la Pascua. Digo, como bien conocemos lo que es la Pascua, o su nombre en hebreo como es Pesaj, Pesaj. estaba cerca esta festividad y por tal motivo estaban subiendo Yeshua en este caso a Jerusalén. Lo que es la fiesta de la Pascua, pues es la primera fiesta de la primavera, de todas estas festividades en donde inicia, el ciclo de las fiestas. Y si ponemos un poquito de atención en este punto es de que lo que es la fiesta de Pesaj está pues prácticamente anclada a la fiesta de panes sin levadura. O sea, está Pesaj y luego posteriormente inician los 7 días de panes sin levadura. En este caso, si nos damos cuenta, lo que nos detalla el texto es de que Yeshua dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aquí lo que estamos viendo, si tenemos un poquito de contexto de lo que se debe hacer en estas fiestas, sabemos que para el momento en de que llega la fiesta de panes sin levadura, no debe haber levadura en las casas, se deben limpiar las casas de levadura. Aquí lo que está haciendo Yeshua precisamente es limpiar la casa de su padre. O sea, prácticamente está celebrando ya la fiesta y preparando las cosas porque ya viene la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. Entonces está quitando toda la levadura de la casa para poder posteriormente que inicie todo como debe iniciar lo que es la fiesta, ¿no? Y algo que también salta un poquito mi atención aquí es de que, por ejemplo, en Deuteronomio 14:24, igual si le ponemos tantito en pantalla, Iván, se nos dice que si es posible, por ejemplo, dice, mira, y si el camino fuere tan largo, esto es para las personas que subían a Jerusalén a celebrar las fiestas. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Adonai tu Dios hubiere escogido, esto hace referencia a lo que es el templo, para poner en él su nombre, cuando Adonai tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Adonai tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. O sea, el hecho de que las personas subieran y fuera, a lo mejor estuviera retirado del lugar en donde estaban, ellos tenían la posibilidad de vender esta ofrenda que ellos iban a presentar y posteriormente volver a comprarla cerca de lo que es el templo, que es lo que estamos viendo aquí, nada más que al menos lo que alcanzo a percibir aquí es de que hay una situación en el templo, no sé si está sucediendo
pues dentro del lugar, del espacio sagrado del templo, o algo está sucediendo de una forma pues que no es de acuerdo pues a lo establecido por la Torah, que Yeshua está haciendo pues una limpieza de cosas que no deben hacerse. No sé si de alguna manera ustedes tengan conocimiento que debía hacerse a lo mejor a las afueras del templo, o si había alguna forma en específico, pero Yeshua está identificando aquí algunas cosas que no debían hacerse, y por eso está pues limpiando toda esta levadura, ¿no? Fíjense, sí, tienes razón, es muy interesante. Yo creo que la intención del Padre jamás fue que dentro de su templo se hiciera todo esto cambio que aquí nos pide, ¿no? Porque es verdad, aquí nos está diciendo en Deuteronomio 14:24, dice, con respecto a las ofrendas, sí, porque aquí está hablando de las ofrendas que había que presentar al templo, y entonces dice, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, no puedas llevarlo se refiere precisamente a los animales que se iba a llevar para sacrificar. Dice, por estar lejos de ti el lugar en donde el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, que aquí se refiere al templo, dice, entonces lo venderás, o sea, lo iban a vender en la tierra en la que ellos estaban, y guardarás el dinero en tu mano. Y lo dice, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino y por sidra. Yo creo que donde dice, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, quizá esta parte no se refiera solamente o exclusivamente al templo, sino más bien a Jerusalén en general. O sea, que pudieran ellos comprar a cualquier persona que estuviera en esta región o circundado al templo. Pero los sacerdotes habían hecho dentro del templo, pues un negocio prácticamente. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaban pasando? Pues ellos, todos los que llegaban a la peregrinación, llegaban ahí de diferentes regiones, llegaban al templo y llegaban ya con el dinero en mano para comprar el sacrificio que se le iban a sacrificar al Señor. Hace rato que estábamos hablando también. Es interesante saber dónde es que se encuentran estas fiestas, ¿no? Porque dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué es la Pascua? Mucha gente se preguntará, a lo mejor gente que no conoce tanto de la Biblia, eso lo pueden encontrar, por ejemplo, aquí en Levítico 23, en donde encontramos, como la Reina Valera lo titula, las fiestas solemnes. Y las primeras fiestas, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarás como santas convocaciones, serán estas, dice. La primera es el día de reposo, ¿sí? 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, una santa convocación. Dice, ningún trabajo harán, día de reposo es del Señor, en donde quiera que habiten. Y luego ya después nos dice, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos. Dice, en el mes primero, a los 14 días, entre las 2 tardes, y aquí está, ¿no? Esta es la primera. Después del Shabbat, después del día de reposo, la segunda es la Pascua, ¿no? Dice, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y como bien decía Dani, están ancladas una con otras. Entonces, la Pascua es donde asesinaban el corderito, y aquí es donde tenían que llevar cada familia un cordero para ser sacrificado, y por eso es que Dios, en Deuteronomio 28, ¿dónde era, Dani, te acuerdas? ¿Cuál, perdón? En donde llevaron, si habitaban lejos, tenían que llevar... Deuteronomio 14:24. Ya, es que se me movió. 14:24. Déjame cambiar aquí la versión. Dice, y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, aquí se está refiriendo exclusivamente a este animalito que iban a sacrificar precisamente, pues, en este caso que estamos viendo aquí, el día de la Pascua, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús dice que encuentra, o más bien halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, a los que estaban cambiando el dinero que las personas llevaban,
¿sí? Para comprar animales, pero estaban en el templo, ¿no? Y luego dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y luego dice, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, yo creo que aquí refleja algo de lo que les comentaba, que la voluntad de Dios no fue tanto que dentro de su mismo lugar, dentro de su mismo templo, se hiciera todo este cambio o toda esta comprar animales para llevarlos a sacrificar, sino más bien en la región circundante al templo. Así es. Y de esa Sí, manera se me viene a la mente que beneficiabas a las familias que vivían cerca. sí, fíjense que también, además de que estaban haciendo negocio, ¿verdad? Vendiendo el cordero más caro, cosas así. Ese lugar del templo estaba destinado, era un área para los gentiles, ¿sí? Que querían conocer al Dios de la Biblia y ellos estaban usurpando o ocupando un lugar y no dejaban entrar a ellos. Entonces también Yeshua en ese momento, ¿verdad? Ve que no se les estaba permitiendo a ellos acercarse al templo. Subir a Jerusalén, sabemos que está en un monte, ¿no? Pero esto tiene un contexto también espiritual, porque algunos que venían del sur o del norte también tenían la misma expresión, ¿no? Vamos a subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esto nos hace elevarnos, ir a la presencia de Dios nos hace elevarnos espiritualmente. Es Y bien, correcto. como acaban de decir, Yeshua estaba cumpliendo este mandamiento antes de la fiesta, porque Yeshua es la palabra que se hizo carne, ¿no? Entonces él cumplió Torah, él cumplió todos los mandamientos, él vino a hacer una correcta interpretación de estos mandamientos. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 5, si quieren lo leemos, porque fíjense, bueno, primero vamos a leer Éxodo 12, 15. Ahí encontramos la instrucción de previamente, antes de estas santas convocaciones, como una preparación y como un ejercicio físico, que si lo llevamos a cabo, va a ser algo pedagógico para entender algo espiritual muy importante. Éxodo 12:15, dice 7 días, aquí está la instrucción. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Sí? ¿Qué hacemos antes de las santas convocaciones? Bueno, pues hacer una preparación, ¿no? Una preparación espiritual, poder elevarnos, ¿verdad? Espiritualmente en la presencia de Dios y prepararnos para presentarnos delante de él aprobados, ¿no? La porción de esta semana lleva por título Terumá, o de la semana pasada, que es precisamente una ofrenda elevada, que nuestra vida, que nuestras acciones sean una ofrenda agradable para Dios, ¿no? Y más en las santas convocaciones donde tendremos un encuentro, donde tenemos un acercamiento con el Eterno y entonces debemos de presentarnos de esa manera. Y Pablo en 1 Corintios afirma esto, 1 Corintios 5, 7, 8, si quieren lo leemos. Ajá. Pablo dice la misma instrucción, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es eso? Bueno, el pecado, ¿no? Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Mesías, Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso no tenemos que matar un cordero, ¿no? En este tiempo ya, sino que Yeshua fue ese cordero, ¿no? Pero dice, hay que celebrar, dice, así que celebremos la fiesta. O sea, no es algo del pasado, las santas convocaciones no es exclusivo de los judíos, ¿no? Es para todos aquellos que celebramos ahora que Yeshua vino, murió, resucitó, ¿no? Y que Él vendrá. Dice, así que celebremos la fiesta. Dice, no con la vieja levadura, nuevamente lo vuelvo a decir, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Previamente nosotros aquí en nuestra casa, que es su casa, hacemos este ejercicio y insisto, es algo pedagógico, ¿no? Que nos lleva pues a meditar, a prepararnos para ese tiempo y limpiamos toda la casa, los rincones, sacando todo lo que tenga que ver con levadura
o lo que contenga levadura. Y entonces eso también nos lleva a algo espiritual, ¿no? A prepararnos, a estar siempre preparados, ¿verdad? Y bueno, Gálatas 5:9, Pablo mismo dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces tratemos de hacer siempre ese ejercicio, ¿no? Ver nuestro interior, y pedirle al Eterno que nos ayude, ¿no? A cumplir con este mandamiento. Muy bien. Ahí señalando un poquito o agregando un poco también sobre lo que comenta Emilio de cómo pues las personas subían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Cuando leemos en la escritura precisamente esa palabra de subió a Jerusalén, ascendió a Jerusalén, vemos un patrón en donde claramente también tiene una connotación espiritual. Aquí, por ejemplo, vemos que dice, y subió Yeshua a Jerusalén. En otros textos, por ejemplo, vemos como en algunos casos se menciona, y descendió a Egipto. O sea, hay una enseñanza aquí también espiritual en donde al momento de que suben a lo que es el templo, suben a Jerusalén, es un ascenso de las personas en donde se están acercando a la presencia del Eterno. Por ejemplo, si me apoyas, iban con en Salmo 120, por ejemplo, nada más para ver un detalle, lo que son los salmos, algunas porciones de los salmos inician desde el Salmo 120, por ejemplo, la Reina Valera pone un título en la parte de arriba que dice cántico gradual. Si le damos clic al strong de gradual, prácticamente aquí son cánticos de ascensión. Mira, dale tantito para abajo, dice elevación, pensamiento elevado. Estos cánticos o estos salmos son considerados como salmos de ascensión, de elevación, en donde prácticamente pues son cánticos espirituales que se hacían, que subían como olor grato delante del Eterno. Si nos vamos también a Salmos 24, del 3 al 4, vemos, por ejemplo, dice, ¿quién subirá al monte de Adonai y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Dios de salvación. Bueno, lo que vemos aquí es prácticamente es eso, la enseñanza de que cuando suben a Jerusalén, pues prácticamente hay una enseñanza detrás de todo esto, es una enseñanza espiritual de ascenso, en el sentido de que todos los que nos acercamos a la presencia del Eterno tenemos esa intención de presentarnos con un corazón sencillo, con un corazón puro, con manos limpias, para poder tener un encuentro con el Dios de Israel. Es precisamente a lo mejor lo que alcanzamos a ver en este texto. Si me apoyas también tantito, Iván, con Isaías 2:23, que también habla un poquito en este sentido. 2:23, no hay 23. 22. ¿Cómo? Ah, no, es 2:3, perdón. A ver, Ah, ya. 2:3. Isaías, Aquí ya lo tengo, ¿eh? Y vendrán muchos pueblos. y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Entonces vemos aquí también como dice, vendrán muchos pueblos y dirán, subamos, venid y subamos. Está esa instrucción o esa palabra que nos conecta con esa ascensión, esa elevación en donde las personas se acercan y buscan del Eterno. Entonces, más que nada quería señalar ese punto de la palabra que aparece al inicio de cómo subían a encontrarse con Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya no nos queda duda. Cuando dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, esta Pascua es una celebración que podemos encontrar en Levítico 23, que también se le pedía a la gente que pudieran subir a Jerusalén a hacer su sacrificio, ¿no? Por eso es que encontramos que había en el templo, dice aquí, que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados. ¿Por qué había gente vendiendo animales en el templo? Porque el mandamiento requería que las personas que venían desde fuera compraran
animales para el sacrificio, precisamente para esta fiesta de la Pascua. Entonces, Jesús dice que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y esto nos dice que muy probablemente desde un principio la intención de Dios no fuera que se vendieran directamente en el templo estos animales, sino más bien quizá alrededor del templo, ¿no? Para beneficiar precisamente a la gente que viviera cerca. Dice, entonces, dice que haciendo el azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y bueno, aquí, como casi siempre hago mención, hay que fijarnos en nuestras Biblias físicas porque a veces tienen estas pequeñas letras que apuntan en el pie de página a una referencia. Y vamos a ver a qué está apuntando aquí. Yo le voy a dar un clic en esta Biblia electrónica y nos va a apuntar al Salmo 69:9. Vamos a verlo, lo voy a poner de este lado. ¿Qué dice aquí? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, aquí lo que nos revela es que lo que está diciendo Jesús, Yeshua, es algo que ya estaba escrito. Él está cumpliendo lo que estaba escrito y lo que se esperaba de este Mesías, este rey de Israel que esperaba el pueblo de Israel. ¿Quieren comentar algo? Sí, pues básicamente los salmos son proféticos, donde encontramos a Yeshua, ¿no? Ese es el ejercicio, poder encontrar al Mesías en cada libro, en cada, por supuesto, en la Torá, ¿no? Y aquí nos está hablando precisamente de este momento profético. Amén, amén. Dani. Igual se me hace que más adelantito, yo creo que un Okay, poco sí, más sí. adelante. Igual si quieres continúa leyendo y vamos viendo ahí a ver si aportamos algo más. Va. Bueno, entonces, Fíjense, bueno, perdón, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, ¿no? O sea, ellos venían, todo lo que vieron a través de Yeshua, lo estaban confirmando con el antiguo pacto que él era el Mesías, ¿no? Así es. Sí, se está cumpliendo esta profecía prácticamente. Como ya vienen los salmos, ellos están identificando Exacto. que estaba escrito en los salmos que vendría alguien del cual tendría un celo por la casa del Eterno. Ujú. así es. Hay un versículo, no sé si se acuerdan, que hablando de Pablo, dice que dialogaba o discutía con todos en el templo, mostrándoles a Jesús en las Escrituras. Sí, de hecho lo estoy buscando. Ahí todavía lo estoy buscando a ver si lo encuentro aquí. ¿No es Lucas? Lucas 24:7, algo así. Sí, Lucas 24, estamos ahí. A ver, vamos a verlo. Todos lo estábamos buscando. Sí, estamos en la mente, ¿no? Este texto. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, bueno, no sé si ya está ahí. Lucas 24:27. 27. 17, 24:17. 17. ¿17? A ver, espérame. Aquí está. No, el 27. El 27. Por Ok. 10. Aquí está. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Que era en ese tiempo lo que existía como escrituras, pues el antiguo pacto, ¿no? Y la Torá. Entonces, pues sí, Lucas, ¿verdad? También hace mención de esto. Pero fíjense, aquí es revelador, porque dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, pero aquí también nos revela, bueno, al menos vemos para Jesús, para Yeshua, cuáles son las escrituras. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y acordarnos que los salmos también son profetas.
profeta. También Pues se sí. considera a David un profeta. De hecho, Pedro le dice que David es un profeta. Entonces, los salmos también vendrían siendo profetas. Ujú. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, cuando dice Yeshua, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Los discípulos fueron los que se acordaron cuando ven que Jesús dice, volca las mesas, se acordaron de esto que estaba escrito en los salmos, el celo de tu casa me consume. Dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Yeshua y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí yo sé que todos ustedes tienen algo que comentar. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? Pues Adelante, adelante. Dani. ahí prácticamente digo, obviamente Yeshua les está diciendo, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Y luego dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pues obviamente, bueno, al menos lo que alcanzo yo a ver en esta porción de Juan, es de que pues aquí ellos, los judíos, tienen puesta su vista en las cosas terrenales y Yeshua tiene puesta la vista en las cosas eternas o espirituales. Y le está, en todo momento él está hablando del templo de su cuerpo, a pesar de que el contexto habla o están en una situación en la que pareciera que hablaba del templo físico. Incluso los judíos se confunden pensando que hablaba de él. Él está hablando del verdadero templo, que es el templo de su cuerpo. Y es del que les dice que en 3 días los levantará, hablando o haciendo alusión a lo que es la resurrección. Y algo que me llama la atención aquí, que es, por ejemplo, lo que ellos responden, que dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días los levantarás. No sé si ustedes hayan leído algo en relación a esto, pero por ejemplo el cuerpo humano tiene 46 cromosomas. Está constituido por 46 cromosomas y me parece curiosa la conexión pues con el cuerpo humano a la que Yeshua hace alusión en este caso, ¿no? Entonces está hablando de algo de su cuerpo precisamente, el cual pues al momento de ser crucificado en 3 días sería levantado, ¿no? Pues no, Sí, esa parte no lo sabía. Adelante, adelante. Gracias. Se conecta también ayer con la porción Terumá, que se refería a la construcción del Mishkan o del tabernáculo. Precisamente encontramos que había una forma de cuerpo humano. Entonces se conecta con lo que comentas, ¿no? Y qué interesante, ¿verdad? Que Yeshua hace esa conexión, pero a la vez el templo físico pues tenía también esta forma, ¿no? Solamente ahí nomás para comentar, para quienes no saben, cuando dice el hermano Emilio que la porción teruma, hay una metodología de estudio que se conoce como parashas, estudios bíblicos, por supuesto, que son Porción. estudios por porciones o por segmentos, y cada porción tiene un nombre. Y ahorita está haciendo mención la porción teruma. Ofrenda elevada. Ajá. Ofrenda elevada, exactamente. Cuestiones que tenían que ver con ofrendas en el templo. Sí, la administración del templo es muy interesante que aquí el Señor nos da el fundamento, los principios bíblicos para todo lo que tiene que ver con la congregación o con el servir a Dios, ¿no? Cómo administrarlo. Y entonces, precisamente en esta porción vemos cómo se llevó a cabo esa manera, ¿verdad?, administrativa de poder llevar la construcción, ¿no?, con todos los detalles. Y podemos ahí encontrar, haciendo un paréntesis, la diferencia entre ofrenda y diezmo, que es muy importante también, que Yeshua más adelante habla acerca de esto. Y bueno, pues sí, ahí encontramos a Yeshua en esas porciones. Amén, amén. Fíjense aquí, como vemos en esta parte en donde dice que Yeshua responde, dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí también tenemos una pequeña referencia. Estas letritas, como ya les dije hace rato, se llaman referencias. Y en este caso, esta es la Biblia Reina Valera. En las Biblias físicas, si ustedes se van al pie de página, en la última parte de la página, van a encontrar esta misma M y luego despuesito van a encontrar versículos. Vamos a ver a cuál nos está haciendo referencia.
Bueno, nos manda a un montón, ¿verdad? Nos manda a Mateo 26:61. Vamos a verlo, a ver si lo puedo poner aquí. ¿Qué dijeron? Dijo el pueblo de Ribera. Ah, sí, bueno, Son los mismos evangelios en donde van señalando o narrando la misma porción, la misma parte, ¿no? En 3 días lo levantará. Ajá. Pero hay una parte en donde dice que yo les voy a dar la señal de Jonás. ¿Se acuerdan cuál es? A ver, debe estar en una de esas referencias. Mateo 15, 20. Marcos 14. A ver. A ver si lo puedo encontrar aquí. Mientras, podemos comentar también que en las santas convocaciones o los Muadim, encontramos la fiesta de Bikurim o de primicias. Y precisamente Yeshua está cumpliendo también con esta santa convocación al resucitar al tercer día. Él fue la primicia al Padre, ¿verdad? Entonces, Yeshua también cumple con exactamente, él muere cuando el cordero estaba siendo sacrificado. Él lleva la levadura de la que hablábamos ahorita también a la tumba, lleva todo el pecado, ¿verdad? A la tumba. Y cuando iniciaba esta fiesta, él estaba siendo sepultado. Y al tercer día, como dice el texto, él resucitó y al tercer día está cumpliéndose esta siguiente Moedim, que es de las primicias o Bikurim. Así, conectado Y aquí, directamente a la reflexión. aquí ya lo encontré. Y es curioso porque fíjense cómo lo titula la Reina Valera. Dice, la generación perversa demanda señal. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y aquí es un poco ya más adelante en la historia de los evangelios, en donde ya tiene más interacción Jesús con los fariseos y lo están tratando de probar en cada momento. Y aquí le preguntan los fariseos que desean de ver de él señal. Y luego él dice, él respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esta parte, cuando los judíos dice que le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Esperaban ellos una señal también. Y la respuesta de Jesús es precisamente apuntando a su resurrección. Dice, respondiendo Yeshua les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Entonces, es interesante que esto ya también lo menciona posteriormente más adelante, aquí en el libro de Mateo, y apunta al libro de Jonás. Así solamente rápido, el libro de Jonás es una historia de un profeta en donde Dios lo manda a predicarle a Nínive para que se arrepientan y los perdone, y Jonás no quiere. Y como no quiere, Dios usa un pez que después se lo traga y lo escupe en Nínive. Pero el tiempo que Jonás está dentro del pez son precisamente 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, esto es lo que hace mención Yeshua, que esta es la señal que les iba a dar. Y luego Sí. dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y ya lo que hace mención Dani sobre los cromosomas, qué interesante. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, él es el templo. ¿Quieren comentar algo aquí? Hay unos escritos rabínicos judíos que enseñan que Jonás sí murió y por eso Yeshua los está llevando a esa historia, ¿no? No habla de una ballena, sino dice que es un gran pez, ¿verdad? Entonces sabemos que alguien no puede sobrevivir dentro de un animal, ¿no? En esa situación.
dicen ellos que Jonás murió y al tercer día, pues Dios le dio vida, lo resucitó. Y sabemos que todo apunta a Yeshua, todo tiene conexión. Entonces, Yeshua los estaba llevando precisamente a ese entendimiento que ellos habían tenido acerca de Jonás. Y vemos aquí también que podemos, al ser muy claro, 3 días y 3 noches, sabemos que hay algunos que enseñan que él murió el viernes y para el domingo resucitó. Pero ahí no se cumple la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces, la historia, y hay una aplicación, creo, en la NASA, que podemos ver cuándo fue aproximadamente en ese año, y se puede comprobar que él muere el miércoles. De hecho, cumpliendo con las santas convocaciones y entendiendo los tiempos, podemos también confirmar esto. Él muere un miércoles, y se cumple la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Y hay otro, también ahí, pues, confusión, ¿no? De que uno dice: "No, es que resucitó el sábado", y otro: "No, es que resucitó el domingo". Bueno, pues no resucitó ni el sábado ni el domingo. Él resucitó el primer día, ¿sí? De la semana. ¿Qué es esto? Bueno, al finalizar el Shabbat y, empezando el primer día, que todavía en nuestro calendario no era domingo, ¿no? Entonces, si lo vemos así, pues ni sábado ni domingo, porque él termina el Shabbat cumpliéndose con las santas convocaciones también, terminando, ¿no? Él resucita, pero ya estaban pensando el primer día de la semana, no el domingo, ¿sí? O el domingo de nuestro calendario. Amén, amén. Eso es muy interesante. Y a ver si ya que lleguemos a ese punto, Lo profundizamos podemos un poco detallar. más. Ujú. Sí, sí, Así sí. es. Dani, ¿quieres complementar algo? Pues aquí en el 21, donde dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Creo que, bueno, al menos nosotros alcanzamos a ver aquí cómo Yeshua está hablando en todo tiempo del templo de su cuerpo. Y vemos cómo, pues, a cómo sigue lo que es el texto y la historia del Evangelio, pues este templo del cual Yeshua hace alusión, que es su cuerpo, es derribado o él muere en la cruz, pero posteriormente es levantado, él resucita y asciende. Él resucita y después de un tiempo asciende también a la presencia del Padre. Entonces creo yo que este es el templo al cual los creyentes o los discípulos del Mesías nos acercamos, así como la historia narra que subían a Jerusalén al templo en este tiempo señalado. Nosotros en este tiempo, como creyentes y discípulos del Mesías, nos acercamos a este templo del cual es Yeshua, nuestro Mesías, y ascendemos a él para conectarnos y llegar a la presencia del Padre, que él es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva precisamente a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, él es nuestro templo y él es pues el lugar de nuestro reposo y al cual nos acercamos para conectarnos con Dios. Amén, amén. Fíjense, complementando un poco lo que acabas de decir, Dani, me viene a la mente, Juan, la conversación que tiene Yeshua con la samaritana en cuanto a la adoración. Yeah. Juan 4:22. Déjenme, se los pongo aquí. Aquí tiene una conversación Jesús con la samaritana, pero lo que le dice la samaritana nos revela precisamente un poco de lo que nos está diciendo Dani. Dice en palabras de la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, hablando del monte Gerizim. Dice, y ustedes dicen que en Jerusalén, cuando dice la samaritana, ustedes dicen, le está hablando a Jesús, pero no tanto a Jesús por ser Jesús, sino por ser judío. O sea, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde hay que adorar a Dios. Dice, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, pero aquí la respuesta es interesante. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Que hay en Jerusalén estaba el templo físico, pero aquí Yeshua, Jesús, nos está diciendo que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y esta parte es la que quería llegar. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ni en el monte Gerizim ni en el templo de Jerusalén, sino más bien en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ya nada más para cerrar esta idea, ¿qué significaría adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues bueno, vayámonos a lo que nos dice la Biblia. En Ezequiel 36:27, voy a poner de este lado. Ezequiel 36:27, hablando del Espíritu Santo. Aquí dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Aquí está Dios dando una profecía a futuro en donde nos dice que iba a poner su espíritu dentro de nosotros y dice, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces estos estatutos, estos preceptos son la ley de Dios. El propósito del Espíritu Santo es la obediencia a la ley. Entonces cuando Yeshua nos dice que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? El espíritu nos lleva a la obediencia. Y la verdad, este es un tema un poco más extenso y no me quiero extender ya para cerrar ahorita el video, también apunta a la ley de Dios. Entonces, la verdadera adoración no es tanto en un templo físico o en un monte, sino en nuestras acciones. Escuchar y poner por obra, como dice Santiago. ¿Algo que quieran agregar ya para cerrar? Por eso Juan precisamente hace esa aclaración al principio. Esta es la fiesta, la Pascua de los judíos, porque como acabas de comentar, la mujer samaritana decía, es que Jeroboam nos ha pedido que adoremos aquí en este monte y en esta fecha y de esta manera con otro sacerdocio. Por eso Juan hace esa aclaración. Esta es la fiesta de los judíos, ¿no? Amén, amén. Y aquí este último versículo dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Aquí ya apuntando a después de su resurrección, que se acuerdan los discípulos de todo esto que había dicho Yeshua, Jesús. Y bueno, por aquí lo podemos dejar. Llevamos 44 minutos, creo que bastantes buenos para un video. Y bueno, si quieren, hacemos una oración, Emilio, Sí. para cerrar este estudio. ¿O algún comentario que quieran hacer antes de cerrarlo? No, pues no, digo, en relación al texto, yo creo que ya hemos hecho los comentarios más o menos que nos saltaron ahí a la vista. Pues nada más a todos los que nos siguen, de que van a la par con nosotros en el estudio. Igual que si tienen alguna duda o algún comentario en relación a los textos que vamos viendo, que vamos estudiando, que igual lo pongan ahí en los comentarios para entre todos poder edificarnos mutuamente, ¿no? Sí, así es. Amén, amén. Sí, sí, sí. Comenten en los videos. Y bueno, también aquí en nuestra pantalla pueden ver nuestro nombre, pero también el nombre de nuestro canal. Por si nos ven en alguno de los canales de los hermanos y también nos quieren seguir, nos apoyarían mucho. Y bueno, hermanos, podemos dejarlo hasta aquí. Hacemos una oración, Emilio, por favor. Ok, claro que sí. Padre, te damos gracias por este tiempo de edificación, de aprendizaje. Danos siempre de tu Torah, de tu palabra, para poder guiarnos conforme a tu voluntad. No desviarnos ni a un lado ni a otro, sino que siempre Yeshua sea esa roca, sea el centro de todo y que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Nos ponemos en tus manos y que tu nombre sea exaltado siempre, Padre. Por favor, este mensaje al llegar al que lo necesita, que sea como agua refrescante, que sea como esperanza, como una palabra de fortaleza, de esperanza, de fe, y que haga tu palabra el efecto para lo cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, ahora sí, cuídense mucho, que el Eterno los bendiga y Shalom. ustedes no se vayan porque ahorita vamos a grabar otro capítulo más para subir después. Hasta luego. Shalom. Bye. Bendiciones.